Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Andrea Arenas, gestora de programas abiertos de la Universidad de los Andes. Les damos la bienvenida a este webinar de comunicación gerencial, aspecto clave para las organizaciones. Para explicarles un poco la dinámica de este espacio, vamos a tener un espacio de intervención de la profesora Marcela León, que en un momento se las presento, de aproximadamente 30 a 35 minutos, y posteriormente vamos a abrir al final de su conferencia un espacio de 15 minutos para resolver sus inquietudes y también para brindarles información importante. Si lo desean, desde ahora pueden ir compartiendo cualquiera de sus inquietudes a través del chat para al final darles lectura o igual, como les comentaba, al final les podemos dar la palabra para que puedan abrir sus micrófonos. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, el día de hoy nos acompaña la profesora Marcela León, psicóloga, máster en comunicación no verbal y detección de la mentira, especialista en resolución de conflictos, magister en e-learning, máster en trainer en PNL y máster en coaching ejecutivo y empresarial. Certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo con John Maxwell Team, certificada como outdoor trainer, certificada como mentor ejecutivo y mentor en emprendimiento, formadora de instructores y docente del sistema de universidades empresariales. Consultora internacional asociada a Ferrolab de Brasil, cadena de valor Paraná en Argentina, Labs SJ Brasil y algunas empresas en Bolivia y Canadá, donde ha liderado e implementado proyectos enfocados en el desarrollo de procesos de liderazgo, manejo del cambio, asimilación del cambio y cultura, formación de líderes e implementación de escuelas de liderazgo corporativo. Profesora de cátedra de Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Entonces, profesora Marcela León, bienvenida y te doy el espacio para que puedas iniciar. Estás en silencio, profe. Listo, ya, ahora sí me escuchan, sí. Perfecto, sí. Listo. Buenas tardes a todos, un placer saludarlos. Entonces, como Andrea les dijo, y como ustedes saben, vamos a hablar un poquito de comunicación gerencial y qué tiene que ver esto con las organizaciones. Es clave este punto para poder avanzar en términos de que puedan ustedes enfocarse en cómo participan ustedes de la comunicación, qué hacen en algún momento con la comunicación, en el momento que abramos preguntas y abramos micrófonos que puedan compartir ideas y experiencias muy puntualmente y divertirse un poco. Entonces, miremos un poquito qué pasa con los gerentes y qué es lo que nos concierne. A los gerentes les conciernen dos tipos de comunicación en las organizaciones. Les concierne toda la parte interpersonal y toda la parte organizacional. Y necesitan estarse moviendo entre estos dos niveles de manera continua. Y esto implica unos desafíos y unos retos bastante interesantes, porque implica que manejen sus estilos de comunicación, su forma de comunicación, el lenguaje que utilizan en un momento dado. Entonces, ¿para qué se determina comunicando un gerente? Para poder generar éxito dentro de la organización, para poder generar resultados. Y esa comunicación tiene que ver con poder transmitir estrategia, con poder transmitir sus ideas, con poder transmitir las ideas de otras personas y ponerlas en evidencia en algún momento. La habilidad de comunicarse es clave porque nos ubica de manera clara, concisa y persuasiva en cómo estamos llegando al otro y cómo estamos haciendo ciertos niveles de manejo de la comunicación. Entonces, cuando es muy clara y muy concisa y cuando está enfocada a la gente y entendemos el mensaje de lado a lado, podemos generar impacto en la productividad, impacto en las relaciones. La moral y la motivación empiezan a subir, empiezan a entregar resultados de una manera muy interesante, no solo en resultados de lo que haga la organización, sino resultados en términos de relacionamiento, de bienestar y de la forma como nos comportamos. Entonces la satisfacción se vuelve bastante interesante porque podemos entender cómo se va construyendo todo esto. Entonces la comunicación ayuda a generar relaciones y estas relaciones se encaminan a proyectarse hacia los objetivos. Cuando hablamos de que estamos impactando dos niveles tan importantes como los objetivos y la parte de relacionamiento, es clave empezar a entender cómo nos comunicamos y qué hacemos. Entonces, ser un comunicador, ¿qué implica?
ser un comunicador implica convertir el vínculo con el entorno en una relación armoniosa y constructiva. Y aquí hay una palabra clave que a veces se nos olvida, vínculo. Tenemos tres niveles: interacción, relacionamiento y vínculo. En el vínculo estamos creando lazos. Y cuando creamos lazos, nuestra comunicación se vuelve mucho más cercana, se vuelve mucho más cálida y empezamos a exigir de manera diferente. Cuando el vínculo no se construye, podemos ser mucho más distantes y tener relaciones menos significativas con los objetivos y con lo que queremos producir. Entonces, se vuelve bien interesante el proceso. Ser un comunicador también implica respetar los intereses de todos los que están asociados en un momento dado en el proceso comunicativo, que puede ser una reunión de manejo de información para un producto específico, sobre un proceso, sobre una tarea, o simplemente información que nos permita ir adelantando lo que cada uno hace dentro de la organización y dar a conocer objetivos. Entonces, toda esta parte de ser comunicador tiene bastantes cosas interesantes, porque cuando lo llevamos a comunicación gerencial, ¿qué implica? Implica que las personas que cumplen rol gerencial, y rol gerencial no estoy hablando solo de gerentes, sino de las personas que de alguna forma están gestionando la información. Entonces implica la transmisión efectiva de la información inicialmente, de instrucciones para que sean muy claras, de los objetivos que se persiguen tanto a nivel macro como en cada área o en cada proceso que tenemos, qué expectativas son las que se están contemplando y cómo se están dando los procesos de retroalimentación. Entonces, esto hace que los gerentes sean responsables de coordinar y dirigir las actividades de su equipo y garantizar de alguna forma que la comunicación fluya. No es simplemente comunicarse, sino cómo fluye de manera clara y eficiente en todos los niveles que la organización tiene y en todo el nivel de estructura que tiene. Entonces, ¿el reto de la gerencia cuál es? El reto de la gerencia implica integrar las formas o tipos de comunicación que se manejan en un momento dado. ¿Cómo se integra? Con el propósito que se tiene, y esto viene desde planeación estratégica, desde fortalecer y fomentar la identidad de la organización, de generar un clima y una cultura de apertura, confianza y productividad, pero no solo productividad en términos de resultados en números y de resultados en productos, sino el resultado en el relacionamiento y cómo ese se va sosteniendo en el tiempo para poder generar realmente un ambiente de satisfacción y tranquilidad, lo cual impacta directamente varios niveles de la organización. Entonces, lo otro que tiene como reto es ser coherente en lo formal e informal. Muchas veces, cuando se estudian organizaciones, encontramos que la comunicación en lo formal es muy clara, muy puntual, pero en lo informal se empieza a manejar otro tipo de información o otro tipo de datos que hace que las personas empiecen a dudar de lo que se está comunicando en instancias formales o informales. Entonces empiezan, eso es lo que genera toda la parte de la curiosidad que la conocemos como chisme, entre comillas, o todas esas ideas que vienen a provocar imaginaciones que no están y a generar ruidos comunicativos grandes dentro de la organización. Entonces es muy importante y ese es un reto gerencial. Puedo generar cualquier nivel de reunión y de formalización de comunicación, pero necesito ser coherente. Lo otro que se genera es la identidad y la apropiación. Y la identidad y la apropiación tiene que ver con todo el sentido de pertenencia a la organización, de pertenencia hacia lo que estoy haciendo, hacia el cargo, y cómo estamos realmente desarrollando un vínculo y una apropiación con toda esa parte. Y lo último que implica es mostrar comprometimiento. Y cuando hablamos de mostrar comprometimiento, estamos hablando de algo que va mucho más allá del compromiso. Estamos hablando de no solo de la voluntad puesta para cumplir objetivos, sino de una voluntad que cumple objetivos, pero se relaciona de forma adecuada, se comunica bajo unos parámetros que están puestos y definitivamente cubre muchos niveles de efectividad y asertividad. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que hacen los gerentes? Transmisión de objetivos y expectativas. Y ahí necesitamos la congruencia. Si los objetivos y las expectativas no están alineadas, muy seguramente las personas van a empezar a sentir
que hay cosas que no funcionan dentro de la organización y van a generar muchas preguntas o muchas inquietudes. Toda la parte de delegación de tareas y responsabilidades va atada a la claridad y a la forma como manejamos esos niveles de entrega de responsabilidades, de roles y de tareas para hacer. La retroalimentación y la evaluación del desempeño se vuelve clave en este momento en términos de comunicación. ¿Qué estoy retroalimentando? ¿Desde dónde estoy dando el feedback? ¿De hacia dónde lo estoy dirigiendo? ¿Y qué pretendo cuando doy esa retroalimentación enlazada con una evaluación de desempeño? ¿Qué es lo que quiero que pase con la persona a la que se la estoy entregando? Y en eso se necesita mucha claridad para que no queden ruidos en el camino después de que la persona sale de la evaluación del desempeño o la recibe y quede con la incertidumbre. Entonces ese es el reto gerencial de poder entregar realmente herramientas y entregar una visión clara de qué se espera de esa persona. Toda la parte de resolución de conflictos y problemas va a estar todo el tiempo ligada. Hay estudios que demuestran que la parte de conflictos dentro de las organizaciones en el 98% son problemas de comunicación y problemas de comunicación no dentro de la organización, sino dentro de las relaciones de la organización. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienen los gerentes es cómo hacen para que su comunicación esté resolviendo situaciones y gestionando conflictos, en vez de generar dudas o generar incertidumbres que generen muchos más conflictos. Toda la parte de comunicación ascendente y descendente, cómo hacemos toda esa parte de comunicación y toda la parte de manejo de otras áreas y niveles, aunque esto se trabó. Entonces, cuando hablamos de comunicación estamos hablando de tres cosas claves. Estamos hablando de que cuando las personas estamos ahí, tenemos un nivel emocional que está filtrando toda la comunicación. Y hay personas que siempre me dicen, no, la emoción no está, la emoción la puedo quitar, la emoción la puedo ocultar, la emoción no tiene que estar. Esto era de las antiguas visiones que había cuando no se estaba hablando de inteligencia emocional y cuando no se estaba hablando de toda la parte de satisfacción y gestión de la felicidad. Pero en este momento la emoción es clara y la emoción está permitida y la emoción tiene que ser congruente entre lo que se está transmitiendo como objetivos y lo que se quiere lograr en un momento dado para poder ir hacia adelante. Está toda la parte de las dimensiones o de la dimensión que quiero cubrir. Cuando yo me comunico, necesito entender desde dónde me comunico. Más allá del rol, necesito entender con quién me comunico, para qué me quiero comunicar y cómo me voy a comunicar. Y eso genera diferentes dimensiones. Y cuando yo digo hay diferentes dimensiones, depende de cada organización, pero también depende de la visión que cada gerente tenga sobre lo que va a hacer. Entonces, cada uno tiene un modelo comunicacional que define esas dimensiones. Yo puedo decir, yo me defino desde las dimensiones jerárquicas, donde simplemente voy a comunicar una serie de información y de datos que me permiten generar productividad. Y eso ahí genera niveles. Sin embargo, también puedo decir, me voy a comunicar desde la dimensión bienestar y desde el bienestar vamos a construir con los otros las ideas y las expectativas de que quieren mantener y cómo pueden estar tranquilos dentro de la organización para seguir adelante. Entonces se vuelve bien interesante todo ese proceso, porque además, cuando entramos a mirar las dimensiones, terminamos siendo asesores. De relacionamiento, en términos de conflicto, en términos de cómo pueden contemplar o no diversos enfoques para enfrentar los procesos o las tareas. En términos de la vida personal, dependiendo del estilo del gerente, se puede también volver un asesor en ese nivel o un asesor de carrera. Entonces, viene todos los niveles que se pueden abrir desde estas dimensiones que se vuelven claves en toda la parte. Y todos los beneficios que trae poder estar comunicándome efectivamente, que van y giran en torno a qué, a poder ser un mediador. Y el mediador lo que logra es unos resultados bastante interesantes entre las necesidades y los objetivos al equilibrarlos.
Entonces se empieza a trabajar sobre esto y lo que hace es que la gente se sienta mucho más cómoda. Genera beneficios en términos de cómo generar innovaciones, de cómo generar niveles de bienestar, de satisfacción, generar creatividad, permitir que las personas se adapten o no se adapten en un momento dado. Entonces tenemos varios niveles que tienen que ver con esto. Y el último que tenemos es la polivalencia. Y la polivalencia es que cuando somos muy buenos comunicadores aprendemos a movernos en diferentes niveles y en diferentes lenguajes. Y eso vuelve muy interesante el término de comunicación. Entonces manejamos unos objetivos que nos permiten cumplir con estas tareas o estos desafíos. Y esos objetivos desde la gerencia son cuatro. Tiene objetivos sociales cuando manejamos comunicación, objetivos corporativos, funcionales y personales. Y ahí entran las dimensiones. Entonces, los sociales van en términos de mostrarse responsable ante las necesidades y desafíos de la sociedad. ¿Dónde estoy? ¿En qué contexto social estoy? ¿Hacia dónde voy? Y también cuando comunico eso, busca minimizar los efectos negativos que las demandas sociales pueden hacer sobre la organización. Cuando hay un contexto socialmente demandante, la organización se puede afectar y es función de los que están al frente poder manejar esos efectos negativos hacia adentro y en la medida que lo logren, con todo un equipo de apoyo, manejar hacia afuera toda la imagen y lo que están haciendo. Y lo otro es contribuir al desarrollo social y económico del escenario donde esté la organización. Pero esa contribución al desarrollo social y económico necesitamos comunicarla. Y cuando se comunica, se vuelve bien interesante el impacto que se tiene y la forma como la comunidad termina recibiendo y apoyando los objetivos de la organización en diferentes niveles. El otro nivel y dimensión es el corporativo. Tiene que ver con contribuir a la eficacia de la organización. Esos son resultados. Alcanzar objetivos primordiales y servir al resto de la organización. ¿Servir en qué términos? Servir en términos de escucha, en términos de entregar las estrategias a tiempo, en términos de poder generar todos los cambios que requiera la organización. Y todo eso implica una comunicación direccionada a, a esa dimensión de resultados y de cómo esta organización va a seguir siendo lo que es para poder ir hacia adelante. Está toda la parte funcional que va transversal y es que se dé un nivel adecuado a la compañía en términos de la contribución que hace desde el rol de la persona. Y toda la parte personal que tiene que ver con el logro de metas, ya no organizacionales, sino personales, pero además cuando establece vínculos y relaciones el logro de metas de cada persona que está dentro de la organización. Y poner un mínimo deseable, se habla de un mínimo deseable en términos de los proyectos individuales y de cómo esos proyectos empatan con toda la parte que tenemos dentro del desarrollo y el proceso gerencial. Porque a veces asumimos que tener cierto rol de cierto nivel hace que seamos muy sistemáticos, muy técnicos, muy disciplinados, pero se nos olvida que hay otra parte. Y cuando logramos manejar estas dimensiones o estos cuatro niveles, se vuelve un gerente eficaz en su comunicación. Pero para eso necesita entender qué es la comunicación, cómo funciona desde su modelo personal, cómo empatar ese modelo personal con las exigencias y desafíos que tiene la organización y cómo ir hacia adelante. Entonces, se nos vuelve una serie de roles que vamos combinando. Y esos roles tienen dos focos. Tienen el foco estratégico y el foco operativo. El foco operativo toca, en términos de organización, a ser un experto administrativo y poder comunicarme como experto organizativo, con apoyo de otras personas, pero con un lenguaje claro, impactante y que realmente me esté diciendo qué es lo que está pasando en términos del desarrollo de la organización. Con las personas se habla de ser una Dalit de los empleados o de los colaboradores. Y el adalid es una persona que está ahí para escucharlos, para apoyarlos, para asesorarlos, que no se tiene que involucrar más allá de su rol, si no lo quiere hacer. Hay gerentes que asumen que sí, pero saber que está ahí para generar un apoyo, una voz de aliento y poder monitorear qué está pasando con esos colaboradores
para que puedan cumplir realmente con sus responsabilidades. Y en el foco estratégico, en cuanto a las personas, se vuelve un agente de cambio, porque es una persona que cuando comunica necesita potencializar al otro, identificar sus talentos, poner en evidencia sus habilidades, pedirle que se desarrolle más, pedirle y desafiarlo constantemente sin llevarlo a retos inmanejables, pero sí desafiarlo de tal forma que las personas se transformen a sí mismas y empiecen a transformar lo que pasa dentro de la organización. Y con la organización se vuelve un socio estratégico porque es la persona que está teniendo la visión de muchas cosas que están pasando desde lo operativo, lo relacional y los resultados, y eso hace que empiece a dar muchas claves de cómo trabajar la organización desde el clima y la cultura y empezar a transformar ese nivel. Entonces se vuelve bien interesante esa parte. Entonces las claves están en generar una estrategia efectiva de comunicación. Yo aquí no estoy hablando de la estrategia organizacional, estoy hablando de la estrategia de la organización. Generar una estrategia efectiva tiene que ver con empezar a hacer análisis de lo que les decía a nivel personal, cómo me comunico, cuál es mi marco de referencia para comunicarme, cuál es mi nivel de relacionamiento hacia los demás desde mi rol, qué ideas o paradigmas tengo sobre ese relacionamiento en un momento dado, cómo muevo además mi modelo comunicacional para que sea más amplio y pueda empatar con los modelos comunicacionales de los otros. Cuando yo les hablo de modelos comunicacionales, les estoy diciendo que hay una cantidad de modelos que están muy enfocados en las narrativas y en cómo recibimos la información, pero esos modelos han migrado a cada ser humano y cada uno los ha adaptado de acuerdo a las necesidades, a su contexto, al desarrollo, a su desarrollo profesional, a sus expectativas. Entonces, para cada uno hay unas cosas claves que comunicamos y otras que no comunicamos, o unas cosas claves sobre las que hacemos énfasis y esperamos que los demás realmente se manejen sobre esos énfasis. Pero cuando viene un modelo de comunicación y otro modelo comunicacional y los empatamos, podemos entender que hay vacíos o que hay niveles donde no vamos a lograr que el otro me entienda o no me entienda. Entonces, la estrategia efectiva tiene que ver con eso, con poder abrir el panorama para saber que mi modelo de comunicación se puede mover, se puede adaptar o puede fluir y empezar a danzar de alguna forma, es una danza comunicativa con el modelo del otro, sin generar mayores disrupciones que nos lleven a conflictos. Entonces eso se vuelve bien importante. Lo otro es identificar la información, el tipo, el impacto y el público. ¿A quién le voy a transmitir? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo voy a impactar? Porque es diferente transmitir información de manera plana a transmitir información con un propósito determinado. Y cuando yo pongo la información en términos de yo voy a lograr esto, más allá de la información que tenga, yo quiero que pase esto una vez que la comunique, se vuelve muy potente, porque estoy teniendo un resultado claro que puedo evaluar. Pero si no identificamos la información y a quién y qué quiero lograr, muy seguramente va a perder el nivel de impacto y el nivel de penetración que yo quiero que logre. Entonces es necesario que evaluemos varias cosas en el proceso. Otra cosa es, yo me puedo comunicar a través de cualquier medio y es necesario conocer los medios disponibles. Pero más allá de conocerlos, también tiene que ver con manejarlos. Y medios pueden ser cualquier tipo de medio que se estén imaginando, desde todos los virtuales que tenemos a nuestra disposición, como poder manejar un tablero, como poder manejar un WhatsApp, como poder manejar miles de herramientas que tenemos en este momento en la web, o poder manejar un simple teléfono, sin ponerle más énfasis, sino el teléfono. Entonces es importante saber las limitaciones, las posibilidades y qué nos permite comunicar a cada medio, porque a veces el error no está ni en la información ni en la forma como la comunico, sino en el medio. Cuando escojo mal el medio o no lo manejo, puede haber grandes eh, ruidos y grandes inquietudes en quien está recibiendo, o porque se corta la comunicación, o porque no recibe lo que es, o porque se distrae en el proceso, porque le damos más énfasis al medio que a lo que estamos comunicando. Lo otro es brindar apoyo en todos los momentos posibles, y brindar apoyo es estar dispuesto a responder preguntas sobre las informaciones y los datos claves que yo estoy entregando.
Entonces, no es simplemente que la entrego y chao, sino la entrego y estoy abierto a la posibilidad de que haya preguntas, de que haya inquietudes, de que haya opiniones en contra o de que haya incertidumbres que necesitamos empezar a trabajar. Entonces, eso se vuelve clave cuando estamos en un rol donde queremos lograr una gran comunicación, un gran impacto y podemos empezar a escuchar a los otros, que es un nivel muy interesante de la comunicación y tiene que ver con la escucha. Y la escucha va más allá de escuchar al otro, tiene que ver con escuchar sus incertidumbres, sus emociones, la forma como se está moviendo, la forma como está entregando resultados en un momento dado. Y otra cosa que es fundamental es relacionarse en todas las áreas y niveles, empezar a recibir información directa de las áreas y niveles, porque muchas veces los roles superiores, sobre todo, empiezan a filtrar información desde los encargados y no está mal. Sin embargo, se pierde parte de la información. Entonces, para tener absolutamente toda la información es necesario que se pueda relacionar en todas las áreas y niveles, de pronto no de manera constante porque el tiempo no lo va a permitir, pero sí trabajando todo el nivel de poder validar la información, de poder verificarla o de recibir información que no es tan formal en un momento dado, sino que se da por conversaciones de pasillo o por charlas de café o por este tipo de cosas donde surgen bastantes datos bien interesantes. Entonces se vuelve clave. Entonces aquí hay unas recomendaciones que a mí me encantan en términos de comunicación gerencial y esto lo tomé de una parte de internet que se vuelve muy interesante y es cómo hay ciertas cosas que no podemos olvidar cuando nos comunicamos. Entonces, ¿qué cosas no podemos olvidar como cuando nos comunicamos? Uno, hay una frase que dice no pierdas el barco. Cada oportunidad es única en la vida. Cuando hablamos de comunicación, no perder el barco tiene que ver con si la persona me está hablando en este momento, es necesario centrarme en este momento en la persona, evitar las distracciones, evitar niveles de ruido externo y hacer sentir importante a la persona. Porque si yo dejo que la persona se vaya, muy seguramente puede irse molesto, puede irse incómodo o puede no haberme comunicado toda la información y puedo perder una oportunidad valiosa. La otra es acordarnos que si estamos en una organización o en un ambiente determinado, todos estamos en el mismo barco, independiente de los roles que tengamos. Entonces, la frase dice, muchas veces nuestra supervivencia depende de la supervivencia de nuestro prójimo. La comunicación que manejamos dentro de una organización tiene que ver con las formas como generamos diálogos o comunicaciones uno a uno y cómo manejamos estos datos que nos dan estas comunicaciones. Entonces, si yo quiero generar conflictos, muchas veces puedo centrarme en organizaciones que tienen mucho ruido en términos de la crítica o el chisme o el comentario que no tiene ningún fundamento. Y eso hace que se refleje en la cultura y se refleje en la forma como estoy desarrollando el lenguaje y cómo la gente empieza a desarrollar algo que es clave en comunicación y es la confianza y la credibilidad. Entonces, en la medida que yo genere confianza y credibilidad, vamos a sobrevivir. Otro es, que me gusta mucho es planeamos para el futuro. A veces no planeamos la comunicación. A veces simplemente nos comunicamos porque es algo que hacemos además constantemente, pero es clave planear para el futuro. Y aquí toman a Noé y dice, no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca y todo el mundo se burlaba de él. Entonces, muchas veces no podemos presentir lo que nos aguarda, pero podemos de alguna forma tomar medidas para aprender y confiar en términos de que aquí pueden pasar cosas que pueden ser muy complejas de manejar o pueden pasar cosas que puedo empezar a manejar con anterioridad. Cuando yo comunico de manera puntual, cuando planeo esa comunicación, cuando planeo qué quiero que suceda, que es el propósito, para qué me estoy comunicando, entonces puedo manejar diferentes niveles de comunicación que se vuelven bastante desafiantes en un momento dado y que pueden evitar conflictos si lo estoy planeando. Y esta ya para terminar tiene que ver con mantente en forma. En cualquier momento alguien puede pedirte que hagas algo realmente grandioso. Cuando hablamos de comunicación, se nos olvida que la comunicación es algo que aprendemos todos los días.
aprenderlo todos los días tiene que ver con ampliemos nuestro nivel de información, con ampliemos nuestro nivel de palabras, ampliemos nuestro lenguaje, entendamos significados de lenguajes diferentes, revisemos qué lenguajes están impactando con la gente y cómo están llegando a estos procesos de relacionamiento. Entonces, mantenerse en forma cuando somos comunicadores y cuando tenemos ciertos roles es ampliemos en la medida que podamos los lenguajes que manejamos, porque hablamos un idioma, estoy refiriéndome a un solo idioma, podemos hablar muchos idiomas, pero estoy hablando un idioma con muchos lenguajes. Y normalmente, si ustedes lo miran, tenemos un lenguaje en la organización, un lenguaje en mi familia, un lenguaje con mis amigos. Cuando yo entiendo cuáles son los lenguajes que están involucrados en el desarrollo relacional de una organización, puedo lograr cosas muy interesantes. Porque en algún momento que haya un conflicto o que haya eh, una desviación de información o una expectativa que no debería estar, puedo realmente hacer algo grandioso y bajar mi nivel de lenguaje normal y empezar a comunicarme desde otro nivel. Y eso va a generar un impacto bastante positivo. Pues yo espero que estos tips y esta charla que les he compartido hasta acá, pues les ayude un poco a revisar y a mirar cómo están haciendo toda su gestión de comunicación. Andrea. Muchas gracias, profesor. Bueno, antes de darles a ustedes la palabra para que nos puedan compartir sus preguntas y que puedan abrir sus micrófonos, quiero brindarles información muy importante. Esta charla con la profesora Ingrid precisamente es un abrebocas a nuestra formación de comunicación gerencial, efectividad, asertividad e influencia que iniciamos este mes de mayo en modalidad presencial. Entonces, los invitamos a que se puedan unir. Iniciamos el 24 de mayo y tiene una duración de 32 horas. Entonces, les voy a explicar brevemente aspectos importantes de esta formación para que igual también en sus preguntas, si lo desean, puedan compartirnos sus inquietudes. Bueno, el objetivo de esta formación es comprender los conceptos comunicativos clave y las herramientas de identificación y mejoramiento que les permita a los participantes potenciar su proceso relacional de comunicación y interacción en múltiples dimensiones y ámbitos. ¿Cómo está estructurada esta formación? Bueno, verán un modelo de comunicación, del yo a la comunicación, modelo de evaluación de la comunicación, 4 causas y 17 efectos, la triada de la empatía. Continúan después con el tema de influencia, los 5 estadios de la comunicación, teoría de la U, la influencia social y la persuasión y conexión consciente. Luego verán coherencias y barreras, barreras percibidas versus realidad y los 3 elementos de la coherencia. Y continuamos con el tema número 4, estrategias comunicativas. Cómo llegar a ser mejor recibido, creando un banco de relacionamiento y generando mensajes impactantes y ocultos. Bueno, esta formación podrán acceder a descuentos especiales quienes quizás sean egresados de la Universidad de los Andes. También tenemos descuentos para grupos de 3 o 4 personas o incluso para grupos de 5 o más personas. Entonces, los invitamos a unirse. Mi compañera Diana en el chat les compartirá un forms a quienes deseen tener un poco más de información de esta formación o quienes deseen acompañamiento para su proceso de inscripción. Entonces, bueno, vamos a dar, si lo quieren, creo que hay una pregunta en el chat. Entonces, vamos a darle lectura y en un momento ya les permito a todos que puedan activar sus micrófonos. Un segundito. Bueno, tenemos una pregunta de Carolina Hernández. Profesora Ingrid, la estrategia en la comunicación cambiaría de acuerdo al país donde estemos, impacta la cultura. ¿Me podría dar ejemplos? Uy, esa respuesta no es tan cortica como parecería. Eh, la estrategia comunicativa que yo tengo, claro, cambia de acuerdo no solo a la cultura, al contexto. Yo puedo cambiar de escenario si me cambia la estrategia comunicativa. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con el objetivo que quiero perseguir, con lo que quiero lograr en un momento dado y que es relevante con las personas que necesito comunicarme. Entonces es muy diferente comunicarme invitando a un almuerzo de trabajo en Colombia, que los acostumbramos, a estar en un almuerzo de trabajo con Japón, por ejemplo. Con Japón yo no puedo hablar de ciertas cosas durante los almuerzos porque eso requiere unas normas y un respeto y la estrategia tiene que ir muy ligada a eso.
En Colombia tendemos a poder hablar de muchas cosas y la comida se vuelve secundaria. Entonces, tiene que ver con eso. La estrategia tiene que ver con poder medir la cultura, el qué quiero lograr y para dónde voy. Entonces, se vuelve clave poder evaluarlo, pero no es solo cultura entre países, es cultura entre regiones, entre empresas, entre organizaciones. Hay cosas que en organizaciones son permitidas y en otras no. Y no me tengo que ir muy lejos. En Bogotá eso pasa muy frecuentemente. Entonces yo necesito saber cómo me comunico desde cómo me visto, desde cómo me muevo, qué tipo de bebida pido o no pido, y todo eso es comunicación. Y todo eso se puede planear y se puede manejar en un momento dado. Es una respuesta muy rápida porque es una pregunta muy amplia. No sé si hay otras preguntas, Andrea, no veo. No, no sé si, bueno, desean levantar sus manos para darles la palabra. Igual les voy a comentar, les voy comentando mientras se animan a hacernos más preguntas. Iniciamos el viernes 24 de mayo, son cuatro fechas, 24, 25 de mayo, 14 y 15 de junio, 32 horas de formación. Entonces, no sé si alguien más desea. ¿Cuál es la metodología del curso, profesor? Es metodología experiencial, y la metodología experiencial implica trabajar niveles de teoría en un momento dado, pero además generar la vivencia y el análisis del proceso. Entonces se trabaja mucho con seminario taller desde la metodología experiencial, es muy vivencial y es muy de reflexión en términos de que puedan analizar cosas como su modelo comunicativo. Ese es uno de los resultados del curso, salir identificando cuál es el modelo y qué adaptaciones se pueden hacer sobre ese modelo en el nivel personal. No nos preguntan aquí también el costo. Esta formación tiene un costo de 3.100.000 pesos, pero como les decimos, hay descuentos especiales ya establecidos para egresados o grupos de 3 o más personas. Andrea, preguntan también qué días son las sesiones. Bueno, las sesiones, como les comentaba, el viernes 24 de mayo, el sábado 25, bueno, el 24 es de 8 a 6, el sábado 25 de 8 a 5, el viernes 14 de junio de 9 a 6 y el sábado 15 de junio de 8 a 5. Es presencial también, ¿no? Es importante que sepan que es presencial. Exacto. Nos pregunta Lina, ¿hasta cuándo hay plazo de inscribirse? Bueno, los invitamos obviamente a que se puedan unir lo más pronto posible porque iniciamos este mes. Pero bueno, incluso días antes de inicio de la formación aún pueden inscribirse, pero como les digo, entre más rápido, pues mejor, teniendo en cuenta que es una formación presencial. Entonces, pues antes de que también se completen los cupos de la formación. Entonces, los invitamos a que puedan, si lo desean, registrarse en el formulario que Diana nos compartió para que les puedan ampliar toda la información necesaria. Bueno, por acá nos preguntan también, dame un ¿Qué segundo, otra pregunta? ¿hasta qué punto desde un nivel gerencial es recomendable? Oh, dame un segundito que no me sale completa. ¿Te ayuda a Um, leerla que yo la tengo acá? sí, sí, Adicionar los medios de comunicación útil o legítimos en una organización pensando en las nuevas generaciones y sus hábitos comunicacionales. Eh, Total, pero más allá del medio, uno necesitamos adaptar los medios porque los medios están cambiando mucho. Entonces, las nuevas generaciones, el teléfono se vuelve fundamental en términos del WhatsApp o de ciertas aplicaciones que permiten hacer cosas muy interesantes a nivel de comunicación. Más allá del medio es el lenguaje y cómo adapto ese lenguaje para poder, uno, ser efectivo y dos, poder transmitir realmente lo que necesito transmitir. Entonces, el medio se vuelve clave en términos de poder manejarlo, conocerlo y adaptarlo a mi estilo y mi forma de comunicación. Y definitivamente las nuevas generaciones tienen unos nuevos medios y unos nuevos canales que hacen que nos obliguemos a comunicarnos diferente. Diana, ¿nos ayudas a compartir nuevamente a través del chat el link para que puedan inscribirse? Porque dice Natalia que no le funcionó. Otra pregunta de Tatiana. Desde la alta dirección se puede planificar cómo y lo que se quiere comunicar, pero ¿qué hacer cuando los empleados detectan en la comunicación no verbal que lo que dice no es tan cierto? ¿Cómo lograr retroalimentación a esas cabezas? Los invito a tomar el curso completo porque ese es uno de los grandes capítulos del curso Comunicación No Verbal. Pero para contestarte, yo les hablé hace un momento de cómo necesitamos ser congruentes y coherentes.
Y parte de lo que necesitamos aprender a hacer es saber cómo está nuestra comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación humana. Entonces, yo puedo comunicar lo que quieran verbalmente, pero si todo mi rostro y todo mi cuerpo está diciendo lo contrario, eso no lo logras manejar en el impacto que tiene comunicacionalmente con otros. Necesitas empezar a afinar tu comunicación, no impostarla, no a hacer cosas que no son coherentes, sino empezar a entender cómo es tu comunicación no verbal para poder manejarla coherentemente con la verbal. Entonces, cuando la gente siente que no eres, Eso, el micrófono. Cuando la gente siente que no eres congruente, muy seguramente lo que vas a generar es desconfianza. Y eso, cuando la gente te dice no confío, de pronto no te dice no confío porque es que la cara me dijo que, porque de eso no somos conscientes. Pero eso no lo vas a poder retroalimentar tan fácil. Lo que tienes que trabajar es desde tu comunicación y cómo estás haciendo toda la parte de impacto no verbal. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir alguna inquietud para aprovechar que la profesora nos está acompañando. Igual Diana acaba de compartir nuevamente el Forms. Los invitamos a que nos puedan dejar sus datos para poderlos apoyar en todo el proceso de inscripción o resolver cualquier inquietud adicional. Perdón, les hago una aclaración sobre el link. Muy seguramente el link es posible que no les abra porque es una restringido un poco darle clic y que lo abra. Entonces lo van a tener que copiar y llevarlo al navegador. Si no les está hablando, porque es que Natalia dice que no le funciona. No, no sé si lo puedas copiar desde el chat y abrirlo, Natalia. Bueno, creo que no hay más preguntas, pero invitadísimos. Esperamos que nos puedan acompañar en esta formación. Esperamos que hagan parte de Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por su compañía. Muchas gracias, profesora Marcela, por habernos acompañado. Diana Carolina. Me dejaron Sí, despedirme. sí, tienes el espacio. Ah, bueno, no. No sé, Diana, Diana, si te vas a arrepentiste. participar. Bueno, sí. No, sí, Ah, aquí estoy. ok. Que no sirvió el micrófono un segundo. Sí, yo soy líder técnica, tengo 29 años, no tengo un cargo gerencial de pronto como la mayoría. Me interesa mucho este tema y siento que la comunicación, aunque la mayoría de mis reuniones son virtuales, muchas se están volviendo ya presenciales y siento que tengo como bueno, muchas cosas por mejorar. Es este curso presencial que va a iniciar el 24 de mayo, está bien como para este perfil que tengo. Estoy como entrando a la parte un poco gerencial y de liderazgo. Sí, Diana, es un curso recomendado para eso. Que tenga el título Comunicación Gerencial y que el webinar haya sido Comunicación Gerencial no quiere decir que solo está encaminado a personas que tengan el rol de gerentes. Está encaminado a las personas que gerencian de alguna forma su trabajo, su vida y toda la parte personal. Entonces, sí, te podría apoyar muchísimo porque se dan muchos niveles. Andrea les leyó cuál es el contenido, pero se dan muchos niveles de reflexión, se afina comunicación. Te puedo decir que parte de los resultados que hemos tenido dentro de las cortes que llevamos de este curso es que se han mejorado equipos de trabajo con personas que no tienen exactamente el rol principal dentro del equipo, no tienen el rol de gerente, y se ha manejado mucho el nivel de conflictos y está reportado. Entonces, es muy gratificante ver cómo pueden hacer los cambios y cómo pueden empezar a transformar sus equipos, sus familias, sus relaciones personales desde el análisis comunicacional que se hace. Entonces, bienvenida. Te espero el 24. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Es un curso, sí, es un curso. Andrea, eso creo que te lo respondes tú. Yo me adelanté porque estoy leyendo el chat. Ah, bueno, no me ha parecido, no me había parecido. Sí, es un curso. Creo que un segundito. ¿Qué precio tiene? Bueno, como les comentaba, el costo de esta formación es de 3.100.000 pesos, abierto a Y los descuentos que les había comentado. están haciendo una pregunta que si reciben las memorias sin inscribirse. No, eso no es posible. Eso No, no es posible. es un beneficio del curso. Es,
Están preguntando alguna opción de especialización. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si la quieres afinar. Estás como iPhone 159, no sé quién eres. La grabación queda en YouTube, ¿cierto, Sí, Andrea? queda en nuestro canal de YouTube, sí, señor. Muy pronto podrán ya poderla consultar. Y vi que estaban pidiendo las diapositivas no se comparten. En el webinar no se comparten. Bueno, Si quisiera hacer una especialización, esta es una formación que pues entrega un certificado de participación, pero no es homologable con especializaciones. Sí, de pronto esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias de nuevo, profesora. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos entonces verlos muy pronto. Una feliz noche para todos. que tengan buena noche. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Feliz noche. Feliz Chao. noche.